Sesshomaru es ampliamente el personaje más querido y recordado de Inuyasha, uno de los animes que al igual que Ranma y medio o Urusei Yatsura forman parte de la Rumik Trinidad. O sea, ese triángulo o trío de animes que colocan a la reina del manga como una de las mejores de todos los tiempos. El Seisho es amado por casi todos los fanáticos de la historia del perro, elogiado por ser bello, poderoso y con la actitud divina de los dioses. Señor Sesshomaru. Desapareció el olor de Moriomaru. Fue absorbido por Naraku, ¿verdad? Por eso el día de hoy yo te diré cuáles son los mejores capítulos de este increíble personaje, recordado por el mundo, y veremos cómo fue evolucionando a través de la historia. Inuyasha, el malvado Sesshomaru. Sesshomaru aparece en el capítulo 5, tratando de encontrarse con su hermano a quien deseaba arrebatarle cierta información que lo conduciría a la espada Colmillo de Acero, una arma que fue dejada por su padre para que la heredara Inuyasha, pero era ambicionada por el Amo Bonito, quien entendía que era demasiado poder para alguien que no era ni siquiera un demonio completo. Nunca esperé que fuera la perla negra que había sido sellada en tu ojo derecho. Este capítulo es muy importante porque al igual que con todo personaje, muestra la entrada y la actitud del Amo Bonito, un demonio el cual no tenía piedad ni misericordia por sus enemigos o por su propia familia, ya que únicamente su objetivo era conseguir la espada a toda costa, aunque tuviera que eliminar a su hermano en el proceso. Este episodio se extiende un poco y se convierte en un pequeño arco, el cual termina con la pérdida de un brazo para Sesshomaru, cosa que de cierta manera se convierte en una insignia para el personaje, pues tiene un significado que más adelante se explica. En el capítulo 18 el Seisho conoce a Naraku, y aunque realmente ambos antagonistas no tienen la más bella de las relaciones, sí que es un detalle muy importante, porque desde este momento Naraku trata de manipular a Sesshomaru, y pasa una parte de la historia lográndolo, lo que hace que poco a poco el Amo Bonito vaya entendiendo quién es realmente su enemigo. El Seisho tiene grandes batallas con Naraku, y todo eso comienza en este capítulo, donde el villano cometió el error de tratar de utilizar al Amo Bonito, lo que con el paso de la serie y de los capítulos terminaría provocando un sentimiento de odio tremendo, que haría que el demonio más poderoso no parara hasta destruir a Naraku. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes, no hay Pues necesidad. pito, pendeja. Si hay una cosa que los fanáticos destacan y le gusta de esta serie es la continuidad y la evolución de los personajes, y es en el capítulo 35 donde comenzaría una de las historias de amor favoritas de los fans, pues en este capítulo es donde Sesshomaru salva la vida de Rin, y desde ese momento comienza lo que los fanáticos del personaje llaman el desarrollo, pues poco a poco el Seisho comenzaría a enamorarse de Rin, cosa que va pasando durante toda la aventura en el anime, y que incluso terminaría con todo un anime derivado de esto, el cual es Yashahime, donde se cuenta la historia de las dos hijas de estos personajes, y que también es un spin-off de Inuyasha. Pero bueno, déjame saber en los comentarios si viste la serie, mientras yo te sigo contando lo mejor del Amo Bonito. No. Lo mejor del Seisho ocurre en el acto final, una temporada donde definitivamente se ve lo mejor del personaje. En el capítulo 17 obtiene su arma definitiva, la cual teóricamente es el fruto de la evolución del personaje en todo el transcurso de la historia, pues pudo obtener esta arma debido a que abandonó los deseos de tener la espada de su hermano, y esto hizo que despertara su propia fuerza interior, y que consiguiera recuperar el brazo que había perdido cuando comenzó la historia, cosa que de cierta manera marcaba una nueva etapa en Sesshomaru, pues llegar a este punto no había sido nada fácil. Pero antes de poder empuñarla, debías probar que te habías convertido en un gran demonio capaz de usarla. La Bakusaiga, por su parte, es una de las armas más poderosas, la cual fue creada a partir del cuerpo de Sesshomaru, dejando atrás esas armas heredadas por su padre y creando la que muchos consideran el arma definitiva dentro de Inuyasha. Es en este momento de la historia donde el personaje adquiere su máximo poder, y ahora sí, aunque no lo acepta nunca, está luchando a favor de sus hermanos y sus amigos para exterminar por fin a Naraku. Después de esto y durante todo el acto final, el Amo Bonito tiene una buena participación. Sin embargo, quiero resaltar el capítulo 25, pues es aquí donde por fin logran exterminar a Naraku, después de todos los acontecimientos que venían pasando en la serie. Como les conté,
todo comenzó cuando Naraku trató de manipular a Sesshomaru. Y aunque hay muchos capítulos de los cuales no hablé, todas estas acciones hicieron que el demonio más poderoso fuera tras él. Sin embargo, tenía mucho que superar antes de tener la fuerza para lograrlo. En todo el proceso de la historia pasaron acontecimientos importantes que fueron claves para que el Sessho fuera de manera seria por Naraku. Uno de ellos, muy querido por los fans, fue la muerte de Kagura. Te desilusionó no ver a Naraku. Sabía que se trataba de ti. Sabía que era yo y decidió venir a verme. Después de que el verdadero antagonista fuera derrotado, se terminó la historia de Inuyasha, pero las cosas para el amo bonito continuaron en Yashahime, donde también tuvo un papel clave al ser el padre de las protagonistas. Aunque esta no es su historia, de igual manera tuvo peleas asombrosas contra el villano principal Kirinmaru, de las cuales se pueden resaltar su pelea en los capítulos finales de la primera temporada y su pelea en la segunda temporada, capítulo 23, donde terminó por fin con la historia de las princesas mitad demonio. Como ya les acabo de mencionar, supuestamente él no es la figura principal de este anime. Sin embargo, se mantiene apareciendo y prácticamente toda la trama gira en torno a las cosas que él tuvo que hacer para salvar la vida de Rin. ¡Amo bonito! ¡No dudé de usted ni un segundo! Ahora que les acabo de contar ya sus mejores capítulos, voy a explicarles por qué lo son. Cuando Sesshomaru apareció en la historia de Inuyasha, era un personaje el cual trataba de conseguir un poder que su padre le había dejado a su hermano, y él entendía que no era justo, ya que desde su punto de vista no lo merecía. Durante una gran parte de todo el anime luchó para tratar de robar ese poder. Sin embargo, en un momento de la historia conoció a una pequeña mujer humana que fue ganándose su corazón y toda su confianza, de la cual se terminó enamorando, aunque no lo reconoció nunca. Toda su historia fue pasando por muchos momentos claves en los cuales, por situaciones de la vida, se vio ayudado por Inuyasha y sus amigos, a los cuales él también terminó ayudando, aunque de igual manera tampoco lo reconoció nunca. Finalmente, después de un desarrollo que no se explica muy bien, pero que va pasando de a poco en toda la historia, como ya les acabo de mencionar, Sesshomaru acaba superando los deseos de tener la espada colmillo de acero, y eso hace que un poder despierte dentro de él, su propia fuerza, la cual estaba esperando prácticamente que él madurara. Es así como obtiene su espada colmillo explosivo, y también recupera el brazo que había perdido en el comienzo del anime. Logra derrotar a Naraku, ya que junto con Inuyasha y Kagome son los responsables de la derrota del villano, y tiempo después tiene dos hijas con Rin, las cuales protagonizan los hechos ocurridos en Yashahime, un spin-off que ocurre después de todos estos acontecimientos. Ya la historia de las princesas mitad demonios se las conté en un video, el cual voy a dejárselo en la pantalla final para que vayan a verlo cuando se termine este. Así también como ya les conté la historia de Naraku, el gran causante de todos los desmadres que pasaron en este anime. Mientras sigas pensando en poseer a Colmillo de Acero, jamás entenderás lo que realmente planeaba tu padre. Gracias a todos los miembros del canal, los cuales con su apoyo me permiten seguir haciendo estos videos para ustedes. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que desde el principio Sesshomaru podía derrotar a la forma final de Naraku? ¿O crees que logró obtener el poder para conseguirlo después de tener su espada colmillo explosivo? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!